Muy buenas, estimados estudiantes del Colegio Guayaquil, pues les saluda el profesor Jorge Ordóñez García, docente de matemáticas de tercero bachillerato. Pues vamos a continuar justamente con la temática de funciones lineales y cuadráticas, pero ahora vamos a enlazarlo justamente con lo que son intersecciones de funciones. Entonces, para eso vamos a utilizar nuestro Paint. Compartimos. Compartiendo en este momento justamente. Ahora sí vamos a ver el ejercicio que vamos a realizar. Pues tenemos aquí el ejercicio, dice: determine los puntos de intersección entre las funciones f de x igual a 2x al cuadrado menos 6x menos 8 y la función g de x que es igual a menos 4x más 4. Pues si podemos identificar, ¿sí? Lo primero que podemos decir es que esta función es una cuadrática, es una función cuadrática, ¿sí? Ya sabemos que la función cuadrática tiene forma parabólica y pues tenemos acá justamente otra función g de x. Justamente esta función de g de x es una función tipo lineal. Entonces, mi objetivo va a ser graficar esas dos funciones. Entonces, primero partimos con la función cuadrática. Entonces, decimos que f de x es igual a 2x al cuadrado menos 6x menos 8. Primero lo que vamos a hacer, señores, es identificar el valor de A, B y C, como ya sabemos en las anteriores tutorías de lo que fue justamente la semana de diagnóstico. Ahora estamos en la primera semana de nivelación. Entonces, justamente aquí podemos decir que A es igual a 2, ¿sí? B es igual a menos 6 y C es igual a menos 8. ¿Ok? Sabemos que el valor de A, como es positivo, la función justamente viene a ser cóncava hacia arriba, ¿sí? Y también podemos identificar que el corte en Y, justamente el corte en Y es menos 8. Muy bien, hasta ahí podemos decir eso. Luego procedemos a calcular el vértice. Recordemos que el vértice tiene justamente dos fórmulas y aparte de calcular el discriminante, x es igual a menos b sobre 2a, no olvidar este negativo, ¿sí? Y y es igual a menos discriminante sobre 4a. No nos olvidemos que tenemos que también calcular el discriminante. El discriminante es b cuadrado menos 4ac. Procedemos justamente a reemplazar. En cada una de las variables vamos a poner justamente un paréntesis. Y reemplazamos las variables que ya las identificamos en la primera parte. A ver, entonces sabemos que b vale menos 6, a vale 2. ¿Sí? Acá discriminante no sé, pero a sé que vale 2. B vale menos 6, a vale 2 y c vale menos 8. Procedemos a multiplicar y a operar hacia las operaciones. Aquí menos por menos nos da un más globalizado, ¿sí? Entonces sería 6 dividido para 4, esto me da 1.5. Ya tenemos el vértice en X, ¿sí? Que también se lo conoce como punto de simetría en el eje de X. Ahora procedemos a calcular el discriminante. El discriminante justamente me da menos 6 al cuadrado. Aquí hay un error que he observado justamente en la etapa diagnóstico.
todo número negativo elevado al cuadrado o a cualquier potencia par, ya sabemos que todos los números pares son 4, 6, 8, o sea, cualquier número de elevación par, ¿sí? Pero en nuestro caso tenemos un número negativo de base elevado a una potencia par, que es 12 en este caso, eso me da 36 y es un error que he observado en algunos de los ejercicios de diagnóstico que me ponen el negativo. Todo número negativo elevado al cuadrado me va a dar siempre positivo. Por favor, corrijar esa parte. Ahora, menos por menos me da más. 4 por 2, 8 y por 8, 64. Esto me da igual a 100. Este 100 lo reemplazamos aquí y me queda menos 100 dividido para 8. Esto me da justamente pues menos 12,5. ¿Ya? Luego procedemos a calcular los cortes en X. Y sabemos que sí hay justamente cortes en X, porque cuando este discriminante es positivo, significa que hay dos cortes en X. ¿Sí? Si en caso hipotético el discriminante les queda negativo, no hay cortes en X. ¿Ok? Muy bien. Pero en este tutorial vamos a trabajar justamente cuando hay cortes en X. Es decir, que va a salir un valor positivo. Más adelante trabajaremos los otros tipos. Entre los cortes en X, ¿cómo calculamos esos cortes en X aplicando justamente la fórmula general? Reemplazamos, colocamos los números de las variables. Aquí vale menos 6, 100 y 2. Aquí menos por menos más, 6 más menos, raíz de 100 es 10 dividido para 4. Y aquí viene la parte chévere, justamente lo separamos, copiamos todos los numeritos, ¿sí? Menos el que está en medio, que recordemos que el de en medio, justamente en esta parte, va uno con más y uno con menos. El resto de signos se respeta, ¿sí? Entonces, 6 más 10, 16, dividido para 4, da 4. Y acá, 6 menos 10 da menos 4, dividido para 4, eso me da menos 1. Ya tenemos justamente los cortes en X. Ya, muy bien. Todavía no procedemos a graficar porque eso lo vamos a hacer al final. Así que ahora nos vamos con la función lineal. La función lineal. Vamos a la función lineal. ¿Sí? Hay que hacer prácticamente los procedimientos que ya vimos en los anteriores videos. En la función lineal tenemos la función f de x igual justamente a menos 4x más 4. ¿Sí? Sabemos que si le identificamos a la función, m vale menos 4 y b vale 4. ¿Qué significa eso? Que la función va a ser decreciente y este es el famoso corte en y en la función lineal. Recordemos que es decreciente. Ok, muy bien. Encontramos el corte en X, ¿sí? Para encontrar justamente el corte en X, ¿qué hacemos? A la función igualamos a 0, ¿sí? Y pues hacemos el despeje. Recordemos que este 4 pasa con signo negativo. Y pues justamente menos 4 dividido. Y aquí es otro error que he observado. Justamente este menos 4 está multiplicándole la X. Así que de ley tiene que pasar con el mismo signo. No deben por qué cambiarlo. El de acá sí cambió porque justamente pasó al otro lado. Y como estaba sumando pasa a restar. Pero en cambio este menos 4 que está molestándole a la X no está sumando. La está multiplicando a la X. Por lo tanto pasa a dividir con el mismo signo. Recordemos, menos arriba y menos abajo se globaliza, se hace positivo y queda más 1, ¿sí? Luego, bueno, luego de lo que ya hemos realizado justamente encontrando los vértices y los cortes en Y,
tanto de la función cuadrática y en la función lineal los cortes en X y en Y, procedemos a graficar. Entonces justamente nos vamos a ayudar, ¿sí? Nos vamos a ayudar justamente con un plano cartesiano, ¿sí? Entonces vamos a hacer justamente identificar cuáles eran las variables. Acá arriba tenemos que el corte en Y justamente es menos 8. Entonces corte en Y menos 8. Ahí tenemos el corte en Y. Tenemos justamente el vértice, ¿sí? Que se le encontró justamente de aquí. 1,5 y menos 12,5. 1,5 está aquí en la mitad con 12,5 que viene a ser aquí entre 2 y 13. Sería más o menos aquí. Ahí está el vértice que justamente es 1,5 menos 12,5. Ahí está el vértice. Y tenemos justamente los cortes en Y, en X, disculpen. Los cortes en X vienen a ser 4 y menos 1. Cortes en X, 4 y menos 1. Aquí está el menos 1 y aquí está justamente el 4. Ya. Entonces tenemos que justamente nosotros, ¿sí? Tenemos que hacer justamente nosotros graficar la función. Así que voy a elegir un color. ¿Sí? Recordemos que esta función tiene que justamente pasar por todos los puntos pertinentes. Bueno, espérense un segundito. A ver. Procedamos. Tratemos que pasen por todos los puntos. Bueno, ustedes prácticamente la hacen esta mano. Sí. Muy bien. Aproximadamente ya la tenemos allí. A la función. Sí, aproximadamente. Sí, la tenemos ya graficada ahí la función. Sí. Que pase por todos los puntos. Tanto por el vértice como el corte en Y y sus cortes en X. Ya. Ahora procedemos con la función lineal. La función lineal justamente tenía sus cortes en corte en X1, corte en Y4. Entonces, procedemos justamente con corte en X1, corte en Y4. ¿Sí? Y esos dos puntos tenemos que unirlos. Muy bien. Aproximadamente. Ya, ok. Entonces nuestro objetivo va a ser justamente encontrar estos intersectos, ¿sí? Este intersecto aquí entre estas dos funciones y este intersecto de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo encontramos esos intersectos? Pues primero lo que vamos a hacer, para encontrar los intersectos vamos a igualar la función f de x a la función g de x. La función f de x justamente es
2x al cuadrado menos 6x menos 8. Y lo vamos justamente a igualar a la función g de x, que es menos 4x más 4. Luego, justamente los pasamos al otro lado, al lado izquierdo. Se quedándonos justamente 2x al cuadrado menos 6x menos 8, eso lo copiamos. Y lo otro justamente debe cambiar de signo, debe ser ahora más 4x y menos 4, igual a 0. Ahora luego lo que hacemos es agrupar términos semejantes, menos 6x más 4, justamente me queda 2x al cuadrado porque no tiene ninguno semejante, quedaría justamente menos 2x, porque menos 6x más 4 gana el menos 6, menos 2x. Aquí tenemos términos independientes, que el uno es menos 8 y el otro es menos 4, son signos iguales, entonces signos iguales se suman, sería menos 12, igual a 0. Luego procedemos a hacer lo que ya sabemos, identificar el valor de A, B y C para poder aplicar la fórmula general, y sería 2 menos 2 y menos 12. ¿Sí? No hay que ponerle concavida ni nada de esas partes porque estamos aquí resolviendo una ecuación cuadrática. ¿Ok? Al momento que igualamos las dos funciones, ya no es una función, sino que prácticamente es una ecuación cuadrática. Entonces, justamente procedemos a calcular el discriminante. B vale menos 2, A vale 2 y menos 12. Quedando justamente 4 positivo. Recuerden que todo número negativo elevado al cuadrado da positivo. Menos y menos da más. 4 por 2, 8 y por 12, 96. Esto me da un discriminante de 100. Luego aplicamos la fórmula general. Recordemos que todo el procedimiento que estoy realizando es para encontrar los intersectos. ¿Sí? Justamente menos b más menos discriminante sobre 2a. Procedemos a reemplazar b vale justamente menos 2, 100, y a vale 2, quedando justamente que x es igual a menos por menos más 4 más menos 10 dividido para 4. A ver, aquí no es 4, sino 2 positivo. Menos y menos más 2 positivo. Y procedemos a separar. Quedando justamente 2 más 10 dividido para 4. Y esto sería 2 menos 10 dividido para 4. Quedando 12 dividido para 4, 3. Y 2 menos 10 justamente sería menos 8 dividido para 4, daría menos 2. Entonces ya sabemos justamente que uno de los intersectos van a ser menos 2 y 3 en X. Ya, ¿ok? Pero falta encontrar la coordenada en Y. Entonces esto tenemos que evaluarlo, ya sea esto de aquí hay que evaluarlo en la función más sencilla. ¿Cuál de las dos funciones es la más sencilla? ¿La cuadrática o la lineal? Obviamente que la función lineal es la más sencilla. Nuestra función lineal justamente es f de x igual a menos 4x más 4. Reemplazamos aquí la x, sería, vamos a reemplazar primero con 3. Con 3, ¿cómo sería? Sería menos 4 por 3 más 4, quedando menos 12 más 4 menos 8. ¿Qué significa eso? Que cuando x valga 3, y vale menos 8. Y si observamos justamente en este punto de aquí, coincide justamente que cuando x vale 3, ¿sí? Y vale menos 8. Y ese viene a ser un intersecto entre las funciones. Ahora encontremos el otro intersecto. ¿Cómo es el intersecto? Cuando ahora x vale menos 2.
sería menos 4 por 2, menos 8, más 4 sería justamente menos 2, ¿sí? Es menos 2. Menos más 8 más 4 da justamente 12. Sí, hay que tener mucho cuidado en los signos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando x vale menos 2, y vale 12. Y observamos que cuando x vale menos 2, f definitivamente vale 12. Juntamente sería menos 2,12. Y prácticamente es lo que necesitamos que ustedes realicen en la actividad que les voy a colocar justamente en el archivo de nivelación. ¿Sí? O sea, primero vamos a ver este video y luego vamos a proceder a hacer el cálculo de los intersectos. O sea, para eso pero tenemos que graficar las funciones. Una vez que tenemos graficadas las funciones, vamos a identificar eso. Ahora, esto mismo lo vamos a verificar justamente con el GeoGebra. Entonces, justamente, procedemos con el GeoGebra, que es la siguiente parte. Justamente, vamos a ver. En este momento tenemos aquí el GeoGebra. Vamos a colocar las dos funciones. ¿Sí? Vamos a colocar la primera función. La primera función era la cuadrática, que era menos 2, no, era 2x al cuadrado, ¿sí? Menos 6x menos 8. ¿Sí? Ahí tenemos justamente a la función cuadrática graficada. ¿Sí? Le voy a poner justamente un poquito más lejano. Disminuir un poquito para poderla ver completamente. Alejar. Ya. Ahí tenemos justamente a la función cuadrática. Luego procedemos a la función, justamente a la función tipo lineal, que viene a ser la otra función, que viene a ser menos 4x más 4. Ahí tenemos la otra función, ¿sí? Muy bien. Y aquí en GeoGebra hay una operación interesante. Justamente lo que podemos poner aquí es intersecto objeto 1. ¿Cuál es mi objeto 1? La función f de x, ¿sí? Porque así se bautizó la una función. Y mi otro objeto, borro le dice objeto, y mi segundo objeto interseca f de x con la otra función que voy a intersectar justamente. ¿Cuál es? La función g de x. ¿Ya? Y enter. Si observamos justamente los intersectos que me sale, que el un punto es menos 2,12, como nos salió en la parte del cálculo, y el otro es 3, menos 8. Aquí nos salen los dos resultados. Y pues eso, estimados estudiantes, es lo que deseo que realicen. Primero que hagan el cálculo matemático y luego verifiquen con el GeoGebra justamente los intersectos. Bueno, prácticamente eso sería todo lo que tenemos que realizar, estimados estudiantes, justamente en esta actividad. Así que les deseo suerte y realicen la actividad que tienen que hacer justamente en la semana diagnóstico 1. Muchísimas gracias, estimados estudiantes.